en Vocación, estaremos en compañía de Pedro Badrán Padaví. Este es el barrio La Macarena, en el centro de Bogotá. Aquí, en un sector en constante ebullición, poblado por artistas, bohemios, estudiantes y mendigos, vive el escritor, quien, a través de su literatura, ha realizado una reflexión de tintes sociológicos acerca de la condición del ser humano contemporáneo, envuelto en la vida asfixiante de las ciudades, la ausencia de espacios para su realización, la degradación moral, la fuerza avasallante del poder en sus diversas manifestaciones y la azarosa intervención del destino en la definición de nuestras vidas. Bueno, Pedro, ahora sí, comencemos. Estamos con Pedro Badrán Padaví, escritor de Magangué, Bolívar, radicado hace muchos años aquí en Bogotá. Pedro, ¿tú hace cuánto vives aquí en Bogotá? Ya van más de 30 años para dejar ese aspecto ahí. Más de 30 años para no revelar la edad. Sí, para no revelar la edad, sí. ¿Y qué viniste a hacer a Bogotá? ¿Tú estudiaste aquí? Sí, yo empecé estudiando Derecho en la Universidad de Cartagena por ahí en el año 78 79. Hice un año y medio de Derecho y luego me retiré de la carrera de la Universidad de Cartagena y comencé a trabajar en el noticiero Todelar, en periodismo, con dos grandes amigos, Carlos mayores que yo, Carlos Mutón y Jorge Camacho. Y trabajé en radio durante unos meses. Después comencé a escribir también algunas columnas de cine y a escribir mis primeros cuentos. En 1980, por allá fueron apareciendo mis primeros cuentos. Y hasta que en un momento dado decidí venirme acá a la ciudad de Bogotá a estudiar una licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Libre. Después hice un posgrado en la Universidad del Rosario y finalmente pues comencé a trabajar en periodismo también en un periódico que se llamaba La Prensa. Esa fue parte de mi... ¿Tú ahí trabajaste con Abad Faciolins en esa época? ¿No trabajaba ahí? No, de ninguna manera. No, allí estaban trabajando muy buenos periodistas, entre ellos Fernando Garavito, que fue mi maestro. Tú sabes que el periódico era de la familia Pastrana, pero era un periódico muy audaz, muy innovador. Trabajé con ellos, con Garavito, con Eduardo Arias, con Miguel Silva y sobre todo muy cercano Rafael Chaparro Madiedo, tempranamente fallecido, autor de esa novela Opio en las nubes. Entonces fue una época muy buena, pues muy bonita en cuanto al aprendizaje del periodismo, con personajes como Garavito, como Gonzalo Guillén, que incluso algunos se convirtieron en personajes literarios después. Y después que fui jefe de redacción de la revista Cromos durante algunos meses hasta que decidí un poco romper con eso y dedicarme a la docencia y a la escritura literaria, ¿no? Volver a retomar, digamos, cuentos y novelas que tenía por allí, ¿no? Pero de esa etapa del periodismo, Pedro, creo que te quedó algo, sobre todo en la novela Un cadáver en la mesa es mala educación. Esa novela que tú escribiste pues muchos años después de tu experiencia periodística, fue fruto de una beca de la alcaldía de París, si no recuerdo mal. Y ahí hay elementos del periodismo, tanto en su temática como en su estructura. Sí, evidentemente, pues los años que yo trabajé en el periodismo, en la prensa, me proporcionaron pues algunas ideas para esta novela. Es una novela de corte policiaco, negro,
si se quiere, que me permite, como toda novela policíaca, trabajar un poco lo que son las alcantarillas de este país y las alcantarillas de una época que pues, pasó a la historia como la del proceso 8000 bajo el gobierno de Ernesto Samper. Entonces, yo tomé esas referencias y esa experiencia vital de mi trabajo periodístico y la trabajé en esta novela que había comenzado a escribir realmente en el año 2000 o 1999, quizás. Luego me gano esta beca de la alcaldía de París y voy a París y la termino allá. La novela finalmente se publica en el año 2006, luego aparece otra edición en 2008 digamos que pues, es una novela que ha tenido sus lectores. Muchos la aprecian por el sentido del humor que tienen y por esa estructura periodística rápida que también es propia de la novela negra que tú has señalado. Yo no quisiera avanzar eh, sin hablar un poquito de tu época parisina, porque tú estuviste en París, allá pues está la escritura de un cadáver en la mesa, es mala educación, o terminarlo a raíz de esta década, pero viviste ese París. Sí, digamos que pues escribía por las mañanas en un convento, el convento de los Recoletos, que en realidad era un lugar donde iba la alcaldía de París, le proporcionaba pues a escritores y artistas todas las comodidades para escribirla o para trabajar su obra, ¿no? Entonces yo por lo regular escribía por la mañana, trataba de sacar la novela por la mañana y por las tardes en realidad me iba a caminar por la ciudad y me encontraba con algunos amigos escritores que vivían en París, casi todos en muy mala situación económica. Incluso pues visité a escritores colombianos que estaban allá como Eduardo García Aguilar, escritores peruanos también como Alfredo Pita y muchas digamos, otros amigos, el poeta Jorge Torres. En fin, digamos que fueron unos meses muy, muy sabrosos en este París del año 2003 y parte del 2004. Campeona mundial Francia ya, ¿no? En este momento sí. Y en ese momento también ya había sido campeón. En ese momento sí, ya claro, había pasado Zidane, por el 98, sí. Zidane. Bueno, hay dos novelas de las que quisiera hablar, que son hito dentro de tu literatura. Aquí tengo una, El Día de la Mudanza, que fue Premio Nacional de Novela. Pero antes está tu primera novela, que es Lecciones de Vértigo. En ambas está la presencia de la ciudad y de los espacios. En Lecciones de Vértigo está más la presencia de la ciudad como ese paisaje exterior. En El Día de la Mudanza está más la presencia de un mundo de espacios interiores, ¿sí? Y en ambos hay elementos de crítica social o de una investigación sobre la situación del ser humano en esas ciudades y en ese país que nos tocó vivir. Háblanos un poco de sí, esas novelas. Lecciones de Vértigo fue mi primera novela y es una novela de corte fantástico, si se quiere, que transcurre aquí en Bogotá. Se pueden identificar algunos espacios. Pero en ambas, tanto en Lecciones de Vértigo como en El Día de la Mudanza, la preocupación central o el conflicto nace del hombre, entre el hombre y el espacio, entre el hombre y los lugares de los cuales tiene que salir desalojado, desplazado. Yo creo que allí hay un conflicto que es una orfandad, un desamparo del ser humano frente a los poderes que lo van desplazando o cercando, ¿no? Entonces, estas dos novelas tienen esa preocupación por los espacios. Evidentemente, Lecciones de Vértigo son más abiertos, se refieren más a la ciudad,
En tanto que El Día de la Mudanza es una novela más intimista, más particular, eh, y habla pues no solamente de una mudanza en un sentido de traslado del espacio, sino también en una transformación que se produce dentro de la sociedad y dentro de los protagonistas, dentro de esos seres humanos que van siendo, digamos, desplazados hacia unas condiciones más difíciles cada día. Entonces eso es un poco también como una metáfora del país y una metáfora de lo que en realidad se había vivido en este país en una época, ¿no? Lecciones de Vértigo también tiene eso, ¿no? También es una reflexión sobre lo urbano, sobre la ciudad, ¿no? Sin embargo, pues en El Día de la Mudanza hay más intimismo, más, más monólogo y quizás se siente más el conflicto porque primero que el poder es muy fuerte y está narrado con voces de niño que se sienten un poco más huérfanos frente a ese poder que los intimida. Avasallados, ¿no? Avasallados, sí, completamente. Los avasalla y es un poco el cambio, pues para los lectores no contemos la novela, pero es un poco el cambio que estaba también viviendo el país en ese momento y cómo ese cambio se va interiorizando por estos personajes, que en este caso son niños, ¿no? Sí, la mirada de los niños también sobre el deterioro de los padres y sobre el deterioro de unos espacios y de unos barrios donde ellos son lanzados, ¿no? Entonces, pues me parece que esas dos novelas pues tienen esta preocupación. Luego, Pedro, hay una faceta tuya que es interesante. Ahorita hablábamos de Francia y de su finalización como campeón del Mundial de Rusia y antes había sido campeón del Mundial de Francia. Tú has escrito sobre fútbol, tienes una saga juvenil sobre fútbol. ¿Por qué esa inquietud? Bueno, el fútbol ha sido una presencia constante en mi vida. Digamos que... pero los escritores a veces son como reacios, o es pose a veces frente al fútbol, no sé. No, porque a ti te gusta bastante. No, yo creo que ahora menos. Quizás de pronto, pues en la época aquella en la que Borges dijo que el fútbol era una partida de 22 estúpidos corriendo detrás de una pelota, pues ya eso ha quedado atrás, ¿no? No, a mí me gusta y sé que mucha gente le gusta el fútbol y lo vive de manera apasionada. Para mí ha sido una constante en mi vida, primero porque pues desde muy pequeño estuve vinculado a la actividad futbolística, a la vida futbolística. Mi padre tenía un equipo de fútbol en Magangué, era presidente de la liga local y entonces yo viví esa experiencia de lo que es un equipo de pueblo, ¿no? A mí me divierten mucho los textos de fútbol que escribo para jóvenes. Ya tengo 3 relatos, 3 novelas que están específicamente dedicadas al tema del fútbol y al tema de un personaje que se llama Sócrates, ¿no? Recientemente pues publiqué esta Sócrates y el misterio de la copa robada. Y me divierte mucho escribir estos textos, me hace muy feliz. Badrán ha explorado en su trabajo diversos géneros literarios, desde la novela de corte fantástico, como ocurre en Lecciones de Vértigo, pasando por la herencia policíaca o la novela histórica, como en La Pasión de Policarpa. ¿Qué podemos decirle a los jóvenes que se interesan por la lectura? No vaya a decir ahora que lean. Porque... No, yo no sé a qué te refieres. Yo realmente pues esa es recomendémosles un libro que no sea... una palabra que es bastante equívoca, ¿no? Los jóvenes, los adolescentes, hay de todo un poco, ¿no? Pues yo creo que uno no... Es muy difícil conjugar el verbo leer en imperativo. ¿Sí? Yo creo que pues tanto los escritores como los maestros tienen una tarea muy importante allí
Pero creo que hay temas que pueden acercar a los adolescentes a los libros, a la literatura, ¿no? Temas que tienen que ver con su entorno. Realmente la literatura ayuda a vivir, eso es importantísimo. O sea, la literatura, como la música, tiene el poder de hacernos felices, ¿no? Entonces, pues yo creo que si uno logra realmente acercar a los muchachos a la literatura, pues le está haciendo un gran bien y está contribuyendo a su felicidad, que en últimas es lo más importante. Margarita entre los cerdos es un libro de cuentos que acaba de publicar, está muy reciente su publicación. Eh, Son varios cuentos que tienen un personaje común que se repite, que está presente en los cuentos, que es Ulises Lopera. Ulises nos recuerda también la Odisea, ¿no? También sí. Ulises es un viaje. Aquí en este libro vuelves un poco con el tema policíaco. Es un policía muy criollo, es un investigador más bien muy criollo, pero también Pedro, ya no abordemos ese tema policíaco, sino que yo veo que aquí hay, además de una investigación sobre el tema de la corrupción en el país y toda una crítica a ese tema, también hay una investigación sobre el espíritu humano, sobre cómo esa corrupción se hace parte del espíritu humano y se manifiesta no solo en robarse una plata, sino en formas de ser. Sí, es una lectura muy profunda que haces tú de estos cuentos. Suelo ser así. Es una lectura válida. Realmente, digamos que Ulises Lopera podría ser, como en últimas, un personaje inocente, ¿no? Y de hecho es un personaje que le toca vivir en un mundo que no es el suyo. Sin embargo, él se va creciendo en sus actuaciones y en últimas sus actos de corrupción y el mundo que lo rodea termina siendo el mundo en el que le toca vivir. Y eso no lo hace un ser perverso, al contrario, lo hace más humano, y ahí es donde está quizás el acierto de estos cuentos, ¿no? Ese ser que a la larga es tan inocente debe jugársela en un mundo corrupto. Ese es un poco el contraste. Un mundo corrupto y duro, o sea. Como... Sí, el mundo que nos ha tocado y que les toca a muchos funcionarios judiciales, incluso que le toca en realidad a gran parte de los colombianos, ¿no? El mundo donde siempre hay trampas, donde siempre hay, digamos, sobornos, donde todo se tiene que conseguir a punta de, digamos, de dinero, donde todo está entrecruzado en esos. Y Ulises Lopera pues hace parte de ese mundo tan criollo, tan local y tan nuestro. Cuando cae la tarde, el escritor disfruta viendo la ciudad desde su balcón y hablando de literatura. Entre sus influencias, junto a esa presencia citadina, están George Simenon y Germán Espinosa, quienes de alguna manera viven en las páginas de Margarita entre los cerdos, este libro de cuentos que tanto emociona a sus lectores por hablar de la crudeza del mal y la potencia de la corrupción moral. Unas palabras de este libro en boca del autor. Oiga, Loperita, por ahí me contaron que el paquete llegó rebajado. Rebolledo acababa de colgar el teléfono y le lanzaba una mirada inquisidora. Yo entregué lo que me entregaron. ¿Cuánto le entregaron? Es que yo ni siquiera abrí el sobre, doctor. Había ensayado esa respuesta y no le apartó la mirada al jefe. ¿Qué tal este vergajo? Me resultó inteligente, sonrió Rebolledo reclinando la silla. Fue lo mismo que me dijo Lizarazo. ¿Ustedes me creen huevón o qué? Ni más faltaba, doctor, ¿cómo se le ocurre? ¿Yo para qué voy a rebajar el paquete cuando estoy esperando mi comisión? ¿Su comisión? Rebolledo abrió primero los ojos y luego las manos como un predicador bondadoso. Pero si ya se la mandé el viernes pasado con Lizarazo, ¿se da cuenta? A mí no me ha llegado nada. Déjeme aclarar eso porque a mí no me gusta trabajar con gente deshonesta.
Durante todo ese día, Lopera esperó que el jefe lo confrontara con Lizarazo. Estaba seguro de ganar esa batalla, pero Rebolledo abandonó la oficina a las 4:30 y Lizarazo no apareció. Había pedido una semana de incapacidad. A la mañana siguiente el jefe dijo que había cosas urgentes que resolver. Una mujer asesinada por robarle un celular, un muerto en un inquilinato, un atraco en un centro comercial, un concejal acribillado en la puerta de su casa porque al parecer se había quedado con 350 millones destinados a sobornar a funcionarios de la Secretaría de Salud. El viernes Lopera pensó en la cifra que le había llegado a la madre de la difunta. Pobre señora, qué mentiras le habrían dicho. Menos mal que él no la había conocido. Y tampoco a la muchacha muerta, empacada en la maleta de cuero. El mundo era así, cruel y despiadado. Eso era lo que decía el doctor Rebolledo. Bienvenidos a la vida real, agregaba con esa sonrisa cínica que le hacía empequeñecer los ojos.